Ayúdeme. Oiga, señora. Oiga, señora. Dificultad para respirar. Todavía es muy débil. Sus labios están ligeramente morados. Dolor en el pecho y sudoración. Debe ser un ataque al corazón. ¿Qué estás haciendo? Señora. Por favor, no se preocupe. Pedí a esta señora una medicina que preparé yo misma. Es segura para cualquiera con problemas cardíacos. ¡Cállate! ¿Sabes quién es Nuestra Señora? Si le pasa algo, ¿acaso tu vida miserable podría pagarlo? Soy doctora. Garantizo que esta señora estará bien tras tomar mi medicina. No habrá ningún problema. ¿De qué hospital viene usted? ¿Dónde está su identificación de empleada? ¿Dónde está su certificado de práctica y su identificación? Sáquelos todos y déjeme verlos. O yo. Xiao. Vieja señora, me dio un susto de muerte. Gracias. Hace solo un momento tenía un pie en la tumba. De nada. Salvar vidas es el deber de un médico. Me siento mucho mejor. Realmente es una buena doctora. Una pastilla bastó para que la señora se recuperara. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad? Deje que examine a la señora. Lo siento, doctora. Estaba demasiado preocupada. Está bien, lo entiendo. Vieja señora, conocer a esta doctora. Hoy es una verdadera suerte. ¿Por qué no deja que ella la revise? Mi medicina solo puede aliviar su malestar temporalmente. Mi clínica está justo adelante. Si usted quiere, podemos hacer un examen completo. Eso sería una molestia. Bien, vamos. Me pregunto si Xiao terminó de limpiar. Ya regresé. Está bien. Mi clínica abrió hace poco. Está algo desordenada, pero no afectará el tratamiento. Venga, siéntese primero. Por favor, señora. Por favor, tome asiento. Espéreme un momento. Deja de limpiar. Tenemos una invitada. No sería bueno que supieran que somos unos fracasados. Entonces iré a atender a la invitada. No hace falta. Has trabajado muy duro. Déjamelo de afuera a mí. No es tan duro como su trabajo, Dr. John. Siempre trabajando para ganar dinero y mantenerme. Tú sal The film was después. translated and narrated by M Media. Solo regrese para un seguimiento en 3 días. No. Solo cobro cuando el paciente está curado. Curado. ¿Cómo puede decir eso? ¿Qué clase de persona cree que soy? Pero esto es demasiado. ¿Acaso el Dr. John piensa que mi vida no vale tanto? No. Entonces me retiro. Está bien. Uno, 2, 3, 4, 5. Ya se fue la paciente. Oye, mira. Tanto dinero. Suficiente para comprar este lugar por completo. Y el equipo, podemos reemplazarlo con los más avanzados. Nuestra suerte ha cambiado. Ahora tengo curiosidad. ¿Qué clase de paciente podría ser tan generoso? Iré a comprobarlo. Más despacio. Olvidé pedir una tarjeta. La tarjeta de presentación del Dr. Gan. Señora, ya me quedé con la tarjeta del Dr. Yan. ¡Qué coincidencia! Ese coche otra vez. ¿Por qué estás tan feliz? Madre adoptiva. La señora tuvo un problema de salud hoy. Por suerte conocí a un médico milagroso de buen corazón. Esta doctora es realmente excelente. Ni siquiera quería aceptar la tarifa de consulta. Solo después de insistir, finalmente la aceptó. La última vez no pudimos contratar a esa genio técnica. La anciana ya está disgustada. Esta vez debo ganarme a esa doctora milagrosa. Eso sería maravilloso. Madre adoptiva. Entonces, ¿puedo preguntar cuál es el nombre de la doctora?
¿A qué hospital está afiliada? Debo agradecerle personalmente. De ahora en adelante, la salud de la anciana dependerá solo de mí. Su final dependerá de mí. Aquí está la tarjeta de la doctora. Jiangxi, ¿es ella otra vez? ¿Qué sucede? ¿Conoces a Ladra? Conozco a Ladra. Young desde hace muchos años. No solo fuimos compañeras de clase, sino también amigas de la infancia. Incluso trabajamos en el mismo hospital. En serio. ¡Qué coincidencia! Claramente ya destruí la clínica de Jiangxi. ¿Cómo logró acercarse a esa anciana? ¿Tan molesto? ¿Tan odioso? Yano, ¿qué te pasa? Solo creo que el destino es realmente misterioso. Sin embargo, escuché antes que Ladra. Yang fue despedida del hospital. Debido a un incidente de negligencia médica, me preocupé mucho por ella. Yang no parece una persona tan irresponsable. Debe haber un malentendido. La anciana solo conoció a Jung y ya confía tanto en ella. Está bien, tengo una cita de seguimiento en 3 días. En ese momento, le preguntaré a Ladra Yang sobre eso. Tal vez pueda ayudarla. Absolutamente no. Nunca debo permitir que se vean a solas de nuevo. Madre adoptiva, ¿para qué molestarte? Puedo ir yo en tu lugar. Debo asegurarme de que antes de que Yunchi descubra que robé su identidad, la anciana pierda toda la fe en ella. Yunchi, mujer santurrona. ¿De qué estás delirando ahora? No creas que porque trataste a mi madre adoptiva, puedes escalar socialmente. Guárdate tus planes para ti mismo. De lo contrario, ya sabes de lo que soy capaz. Madre adoptiva. Así que esa anciana del otro día era la señora Tin. ¿Y si tú puedes jugar a ser papá? ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo? ¿Y si la señora Chin me quiere y me adopta como su ahijada también? Estás soñando. Soy la única hija de la familia Chin. ¿Crees que eres digna de competir conmigo? Deberías decirle eso a la señora Chin, ya que estás tan segura. Entonces mañana, en el salón Waterfront del Hotel UA. Te esperaré. Quiero ver si mi madre adoptiva te prefiere a ti. Si no apareces, no me culpes por lo que diga. No debería hacerlo frente a mi madre adoptiva. ¡Qué mala suerte! ¿Qué sucede? ¿Por qué está ella aquí de nuevo? La paciente que conocí a un lado del camino el otro día era la señora Chin. Lin Yano está aterrada de que le robe el protagonismo ante su madre adoptiva. Así que vino a advertirme. La señora Chin. Mañana iré al Hotel UA para conocer a esta señora Chin. Como no puedo entablar una buena relación, tampoco dejaré que Lin Yano diga tonterías. Iré contigo. Deberías descansar. La señora Chin no parece una persona irrazonable. No debería haber ningún peligro. Hotel What? Hola, señorita Chin. ¿Está todo listo? No te preocupes. Más tarde, lo grabaremos clara y completamente. Si se atreve a ofender a la señorita Chin, haremos que se arrepienta de haber nacido. La señora Chin no está aquí y Lin Yano tampoco. Nuestra protagonista Jiangxi ha llegado. Escuché que la doctora Yang curó la enfermedad de la señora The Chin. film was Impresionante. translated and Déjame hacerte un narrated brindis. by M Media. Sabiendo que soy doctora, aún usas tácticas tan bajas para drogarme. Y ¿Rechazar un brindis solo para ser obligada a beber? Hermanos, sujeten. Ni siquiera trajo su billetera. Parece que dijo que iría al salón Waterfront en el Hotel UA. ¿Aún intentas huir? Déjame decirte, la señorita Chin fue clara hoy. No saldrás de aquí ilesa esta noche. yo soy quien salvó la vida de la señora Chin. ¿Quién de ustedes se atreve a tocar? Hay muchos doctores que atienden a mi madre adoptiva. ¿Realmente no crees que eres tan especial, o sí? Corriendo hacia aquí tan desesperada, solo para congraciarte con él. ¿Me estás mintiendo?
La señora Chin ni siquiera vendrá. ¿Y qué si te mentí? Yo soy la hijada. Ella me reconoció personalmente. ¿Una miserable como tú cree que puede enfrentarme? Vine aquí hoy solo para mostrarte lo tonto, que es cruzarte conmigo. Sujétenle las manos. Suélteme. ¿Qué están haciendo? Siempre has estado tan orgullosa de tus habilidades médicas, ¿verdad? Estas manos son tu única esperanza, ¿no? Una vez que corte tus dedos, uno por uno. A ver cómo sostienes un bisturí. ¿O intentas complacer a mi madre adoptiva? Suéltame. Inútil. Quítate de medio. Has ensuciado mis manos. Señorita Kim, ¿por qué ensuciarías tus manos con un trabajo tan insignificante? Déjanos manejarlo a nosotros. Lo que están haciendo es ilegal. Lin ya no cuenta con la protección de la familia Chen. ¿Pero qué hay de ti? Ellos están bajo mi protección, por supuesto. Jiangxi, no hay forma de que salgas hoy de aquí. Sugiero que ahorres tu energía. ¿Escuchaste eso? Con la señorita Kim aquí, ¿qué tenemos que temer? He oído hablar de perros actuando por autoridad de su amo, pero nunca por autoridad de otro perro. ¿Le estás llamando perros? Entonces tendremos que hacerte The pedazos. film was translated and narrated by M Media. John, ¿Quién es ese? ¿Estás loco? gerente Love. Oye, tú, las entregas no están permitidas aquí. Kim, presidente Kim. Kim, presidente Kim. ¿Esto no es él ya? ¿Conoce a alguien llamada Lin Yan? Ella es recién privada. ¿Dónde está ella ahora? Lin Yano. Te refieres a la señorita Kim, ¿verdad? Están en el salón Waterfront. Te llevaré allí. Ve. Esto es algo bueno. Es muy potente. 10 veces más fuerte que esa bebida de antes para una mujer virtuosa como tú. Hace maravilla. Jiangxi, una vez que mi madre adoptiva te vea en este estado, digas lo que digas, nunca volverá a creerte. ¿No temes eso, señora Chin? Nos enteraremos de lo de hoy. ¿Enterarse de qué? La vigilancia del hotel fue apagada por mí hace mucho tiempo. Yo nunca estuve aquí hoy. Correcto, correcto, correcto. Hoy ninguno de nosotros ha visto a la señorita Kim. Muy bien. Ahora mismo debería estar en el salón de belleza. Les dejo el resto a ustedes. Cuiden bien al Dr. Young por mí. No se preocupe. Lin Yan Yulin. En un momento. Primero te arrancaré el cabello y las uñas. Dolerá un poco, pero hará las cosas más interesantes después. Suéltame. Suéltalo. Suéltame. Suéltalo. Suéltame. John. ¿Quién es ese? No lo sé. Si no fuera plena luz del día, pensaría que estoy viendo un fantasma. Presidente Kim, él realmente no murió. Sí. Xiaoyan, ¿Quién hizo esto? ¿Quién eres tú? ¿Sabes de quién es este lugar? Gerente Wong, ¿por qué se queda ahí parado? Si la señorita Chin se entera de que dejó entrar a ese sujeto a causar problemas, puede despedirse de su empleo. Esa Lin Yan Yu es solo una hijada de la familia Chin. ¿Cómo podría compararse con el verdadero heredero de la familia Chin? Abra bien los ojos y vea quién es este hombre. No me importa quién sea. No creo que en Heiking haya alguien más poderoso que la señorita Chin. Entonces haga que Lin Yanyu venga aquí ahora mismo. Esta deuda la arreglaré con ella cara a cara. ¿A qué señorita Chin? Para decirlo The film was amablemente, es la hijada de la familia translated Chin. and narrated En by realidad, M no Media. es más que un juguete que la señora Chin mantiene cerca para su propia diversión.
Como un perro o un gato, no hay diferencia. Verdadero poder detrás de la familia Qin sigue siendo este joven heredero. Si quiere congraciarse, será mejor que sepa con quién trata, y si vale la pena el esfuerzo. Joven heredero, dice que él es el CEO Qin. ¿No había muerto? Cuando vaya al infierno, pregúntele usted mismo al rey del infierno si el CEO Qin ha muerto o no, imbécil. Señorita Qin, el CEO Qin acaba de llegar. Debe regresar rápidamente. ¿Qué es el CEO Qin? ¿Qué es CEO Qin? El heredero de la familia Qin. Qin Yan, el CEO Qin, acaba de aparecer. ¿Qué clase de tonterías está diciendo a plena luz del día? Qin, mi hermano murió hace mucho tiempo. Es verdad. Todos lo vimos. El gerente del Hotel UA puede confirmarlo personalmente. Ese hombre era de hecho el CEO Qin. Señorita Qin, solo seguimos sus órdenes. Cuando actuamos contra Yang Shi, debe salvarnos. Imposible. ¿Cómo puede ser esto, Qin Yan? Se suponía que estaba muerto hace mucho tiempo. Envíeme las grabaciones de seguridad del hotel inmediatamente. ¿La vigilancia? Usted misma ordenó que la pagaran esta mañana. Me habrá engañado Yang Xi. Qin Yan no estaba muerto en ese momento. Ese espectro moribundo que Yang Xi llevó al hospital y que se ha quedado a su lado es Qin Yan. Definitivamente no puede ser él. Xiao Yan, me duele. Me duele mucho. Te llevaré al hospital. Te voy a llevar al hospital ahora mismo. Deténgase hasta que la señorita Qin regrese. No tiene permitido salir. ¿De verdad no le teme a la muerte? Nadie ha visto nunca al CEO Qin. ¿Y si esta persona sobornó al gerente para engañarnos y llevarse a Yang Shi? Si la señorita Qin vuelve y ella no está, moriremos de todas formas. Fuera. Si no fuera así, no me importaría enviarte al infierno ahora mismo. Deténganlos. Qin Yan, ¿dónde está Qin? ¿Dónde está Qin? Director Qin llevó a la señorita Young al hospital. Antes de irse, dijo que este asunto se resolverá contigo. ¿Estás segura de que ese hombre era Qin Yan? ¿No murió en ese accidente aéreo hace mucho tiempo? ¿Lo viste con claridad o no? Lo vi con claridad, señorita Qin. Este hotel es propiedad de la familia Qin. En la ceremonia de apertura, vi al director Qin. Definitivamente era él hace un momento. Qin Yan no está muerto. Qin Yan en realidad no está muerto. Estoy acabada. Esta vez estoy completamente acabada. Si esa vieja se entera de que le mentí, no solo perderé todo, probablemente me matarán sin dejar rastro. ¿Por qué? ¿Por qué el cielo debe jugar conmigo así? Qin Yan. Como era de esperar, una vez que se menciona el nombre del director Qin, esta hijada favorita, no vale nada. Déjame decirte, señorita Qin, en lugar de estar aquí de rodillas, deberías ir al hospital y disculparte con el director Qin. Considerando que son familia, el director Qin no debería estar tan enojado. Cierto. El hospital. Voy al hospital ahora mismo. Al hospital. Señor, por favor espere un momento. Bien, saldré. Señor. ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? Se desmayó por el susto y la excesiva pérdida de sangre. La herida en su mano es profunda, pero no dañó ningún nervio. Con el descanso adecuado se recuperará. Gracias. Lo siento. No debí dejarte ir. ¿Cómo pude dejarte ir sola? ¿Por qué te disculpas, tonto? No me dejes, John. Casi pensé que iba a perderte. ¿Cómo es eso posible? Nunca me dejarás. ¿Verdad? Incluso si recupero mi memoria después, no me alejarás, ¿verdad? Entonces puedo asumir que yo también te gusto. ¿Verdad? Película traducida y narrada por Media. Me gustas.
Johnny. ¿Podrías gustar de mí también? Xiaoyan, Di que te gusto también. Solo dilo una vez. Di que te gusto también. gustar. Me gustas. ¿En qué habitación está esa Young? No lo sé. ¿En qué habitación está esa Young? No lo sé. ¿En qué habitación está esa Yang-shi? Por allá. Lin Yanyu, ¿cómo te atreves a aparecer en el hospital? ¿Dónde está él? The film was ¿Dónde lo translated escondiste? and narrated by M Media. Para nada. ¿Dónde escondiste exactamente a Chenyan? Dímelo ya. Dímelo. Estás loca. Chenyan, no lo conozco en absoluto. ¿Qué dijiste? ¿No conoces a Chenyan? Casi haces que me maten en el hotel. Yo, no creas que fingir demencia te salvará. Al ver a Jiangxi así, ¿será posible que no conozca a Chenyan? Si lo conociera, nunca me dejaría robar su identidad, a menos que el gerente me mienta o Jiangxi no sepa que quien la salvó es Chenyan. Chenyan. Eso es genial. ¿Qué tiene de genial? Dices que la señora Chen te trata bien y ni siquiera pudiste encontrar un médico para revisarte. Jiangxi, no puedes culparme por esto. Es tu propia estupidez. Esta gran fortuna debería ser mía. Es toda mía. Dije que no lo conozco. Chenyan, ¿realmente vale la pena estar tan feliz? ¿Quién era esa persona hace un momento? Era Lin Yanyu. Vino corriendo como una loca, insistiendo en que le entregue a Chenyan. Pero ni siquiera sé quién es Chenyan. ¿Es Lin Yanyu? Momento perfecto. Si ella quiere irse, que deje sus manos primero. Xiaoyan, ¿Qué pasa? Dime qué necesitas. No te muevas por ahora. quiero que te calmes. Desde que Lin Yanyu fue con la familia Chen, actúa como una lunática, especialmente hace poco, insistió en que conozco a Chenyan. ¿La gente rica con problemas mentales es así? Es mejor que nos mantengamos alejados. Solo los fuertes tienen el poder de hablar. Nunca dejaré que Yang siga siendo tan sumisa. En 3 días, obligaré al grupo Qing a rendirse. Pero tampoco puedo confiar plenamente en Jiangxi. ¿Chenyan realmente murió o no? Necesito investigar esto a fondo. Ve al lugar del accidente aéreo de Chenyan inmediatamente. Investiga cuidadosamente. Esta vez quiero verlo vivo, o ver su cadáver. Si Jiangxi quiere esconder a un hombre adulto, no será una tarea fácil. The ¿Verdad? film was Solo se lo translated preguntaré y lo and averiguaré. narrated by M Media. Genial. Lin Yanyu, ¿qué haces aquí? No has causado suficientes problemas a nuestra familia. Tío Jiang, mi deuda con Jiangxi ya está saldada. Después de todo, hemos sido vecinos por más de una década. Simplemente no pude soportar ver que te engañaran, así que vine específicamente a decirte. Dime qué. Reconoces a este hombre, ¿verdad? No es este Xiaoyan. Hay un estafador por ahí últimamente que busca chicas jóvenes para robarles el dinero y la virtud. Escuché que Jung-Shi conoció a alguien. Podría ser él. Dices que es un estafador. Como esperaba, lo conoces. ¿Dónde está? ¿Sigue en tu casa? ¿Cómo conoció a Jiangxi? ¿Desde hace cuánto se conocen? ¿Qué tan avanzada está su relación? Solo dímelo. Xiao Yaden es un chico muy obediente.
¿Realmente es un estafador? Lin ya no vino hasta aquí, solo para advertirnos sobre las estafas. No tiene ni un pelo de buena persona. Está desesperada por saber de Xiaoyan. Definitivamente hay algo sospechoso. No puedo decirle nada. Dime, ¿dónde está esa persona? No lo sé. Solo creo que el joven parece muy decente. ¿Cómo podría ser un estafador? ¿De verdad no lo conoces? No digas que no te advertí. Encubrir a un criminal también es un delito. Si no quieren pasar el resto de sus vidas tras las rejas, será mejor que me lo digan ahora. ¿Estás loca? ¿Estás sorda o qué? Dije que no lo conozco. Lárgate, lárgate, lárgate. Vieja bruja, pagarás por intentar mentirme. ¿Será que Yonggi realmente no conoce Xinyan? Siempre dije que tenía una vida barata. Ni siquiera puede retener la fortuna que tiene en sus manos. Hola Sixia. Hace un momento Lin Yanu vino a curiosear sobre Xiaoyan. No le dije nada. Probablemente esté tramando algo. Tengan cuidado los dos. Entendido, papá. Cuídate tú también. ¿Qué sucede? Te ves molesto. Lin Yanu fue a la casa. Estaba buscando información sobre ti. Parece estar muy preocupada por ti. ¿Podrías dejar de decir esas cosas repugnantes? ¿Qué podría poner a Lin Yanu tan nerviosa ahora mismo? Probablemente algo relacionado con la familia Qin. ¿Podría ser que realmente eres un miembro de la familia Qin? De hecho, si miras bien, te pareces un poco a Madame Qin. Además, escuché que el heredero Qin es un genio de la informática. Da la casualidad de que tus habilidades son igual de The buenas. film was translated and narrated by Efectivamente, M. soy el hijo biológico de Madame Qin. Narrado por M Media. Soy Xinyan. Pero sospecho que Lin Yanu podría conocerte realmente. ¿Qué tal esto? Iré a intentar sacarle algo de información. Quizás finalmente pueda descubrir tu verdadera identidad. Si le hablas de mí, definitivamente estará en guardia. No te dirá nada. Tienes razón. Está bien. No le des tantas vueltas, sin importar quién fui en el pasado. Ahora mismo, solo soy Sana. Xiaoyan, ¿por qué estamos aquí? Te mostraré un buen espectáculo en un momento. Lin Yanu, ¿qué hace ella aquí? Entonces tú eres la persona a cargo de Jinsha. ¿Por qué actúas de forma tan misteriosa? ¿Por qué no sales de una vez? No quiero ver a nadie relacionado con el grupo Qin. Si no quieres hablar, puedes irte ahora mismo. ¿Tú por qué esta voz suena tan familiar? ¿Quién eres exactamente? ¿Tienes algún rencor contra el grupo Qin? Eso no tiene nada que ver con la conversación de hoy. Deja de fingir. Estoy aquí representando al grupo Qin para adquirir tu pequeña y patética empresa. ¿Por qué no sales y firmas el contrato? Entiende eso claramente. Es el grupo Qin quien me está suplicándome. Si quieres negociar, muestra algo de sinceridad real. Por ejemplo, retírate de la competencia por el proyecto de South City. Apuntando al grupo Qin, Xiaoyan va en serio contigo. Pequeño taller que acaba de abrir. ¿Te atreves a amenazar al grupo Qin? No tientes a tu suerte. Sal aquí ahora mismo. Quiero ver qué clase de cosa eres. Si realmente tiras esa pantalla, entonces el grupo Qin y yo estaremos en guerra hasta que uno muera. ¿No creas que realmente puedes hacerle algo al grupo Qin? Una vez que el señor Z se una al grupo Qin en un par de días, ni siquiera tendrás oportunidad de arrepentirte. El señor Z quiere unirse al grupo Qin. ¿Cómo es que no lo sabía? Tienes un taller diminuto. ¿Acaso estás calificado para conocer secretos industriales? ¿Crees que eres digno? Solo sé que el señor Z nunca se fijaría en su grupo Qin. Si dejas pasar esta oportunidad de negociar, ya no tendrás vuelta. Atrás, ya atrás. Si estás decidido a buscar tu muerte, no perderé palabras contigo. Xiaoyan, ¿qué está pasando aquí? Te dije que te enviaría un respaldo, más poderoso que el grupo Qin. Se realizará muy pronto. Pero ese tal señor Sedi parece muy poderoso. Si coopera con el grupo Qin, nosotros... Aunque haya olvidado todo, nunca olvidaré protegerte. Ven conmigo a ese baile mañana. Tengo una sorpresa para ti. ¿Sorpresa? Esa basura que no sabe cuándo morir. No creo que pueda poner el mundo de cabeza.
Soy una dama de la familia Chin. Muéstrame las grabaciones de vigilancia de inmediato. Bien. Por favor, espera un momento. Señorita Chin. Sea. Llevo una máscara. No puedo ver el rostro en absoluto. Yang, ¿cómo pudo estar con el responsable de Insha? Eso es extraño. Tenía una cita de seguimiento con la Dra. Young, pero no he visto rastro de ella estos días. Incluso la clínica está cerrada. Ya se ha trepado a una rama más alta. ¿Por qué seguiría siendo doctora? Tu benevolente Dra. Yang se ha colgado del jefe de Yanga. Seducir hombres es más fácil que cuidar pacientes. Yanga. ¿Es ese Yang el que siempre ha estado en contra del grupo Shin? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría la doctora Yang estar involucrada con Yang? Pensé que era una buena doctora. ¿Por qué haría ella esto? Esto es lo que captó la vigilancia del hotel. Yang Shi y la gente de Yanga entraron tomados de la mano. Incluso escondió detrás de la pantalla a propósito, viéndome ser humillada. Mira, realmente es ella. ¿Por qué haría ella algo así? La gente siempre busca mejores opciones. Si puede ganar dinero solo abriendo las piernas. ¿Para qué molestarse en trabajar duro como doctor? ¡Qué despreciable! Simplemente no esperaba que ella me dijera en mi cara, a la gente de Yanga, que nunca dejaran libre al grupo Shen. Sabía que me tenía envidia desde pequeñas, pero no esperaba que odiara también a la familia Chin. Lo siento, madre adoptiva, este asunto también es mi culpa. No solo fallé en adquirir Yanga, sino que también provoqué a Yang Shi. Incluso dijo que se aseguraría de que la gente de Yang Shi derribe al grupo Chin. Esto es indignante. ¿De verdad cree que con Xiaoyan fuera el grupo Chin? ¿No tiene a nadie que lo lidere? ¿Y pensar que confía tanto en ella? Una cosa es que sea tan de clase baja, pero se atreve a provocar al grupo Chin. Bien, iré allí ahora mismo, arrancarle esa máscara de inocencia de la cara. Matar 2 pájaros de un tiro. Yoongi, esta vez te espera un mundo de dolor. ¿Cuál debería elegir? Déjame contestar esta llamada. Está bien. Hola. ¿Qué sucede? El atuendo para el baile de máscaras no necesita ser demasiado formal, ¿verdad? Yang Di. Vieja Madame Tin, ¿a qué se refiere con eso? Entonces, ¿qué es realmente? Sería un agravio si te doy una bofetada. Me preguntaba por qué no podía encontrar a la doctora Yang en la clínica. Sí que aquí es donde he estado ocupada. Vieja Madame Tin, he tenido algunos problemas de salud últimamente. Perdí nuestro seguimiento programado. Si está enojada por eso, puedo. Sé que eres una mujer muy ocupada. Demasiado ocupada haciendo compañía a esos. Bueno, hombres buenos para nada. Por supuesto, no tendrías tiempo para la vida de una anciana. ¿A qué se refiere con eso? No te hagas la tonta conmigo. ¿Cuál es tu relación con el jefe de Yanga? Ustedes dos entrando a un hotel del brazo. Seguramente no estaban solo sentados teniendo una charla amistosa. Vieja Madame Tin, ¿ha entendido mal? Solo estábamos. Pensé que eras una buena chica, una buena doctora. Nunca imaginé que tus celos fueran tan profundos. Humillaste a Yano apenas ayer. Y ahora eres tan arrogante como para enfrentarte a la familia Chin. Señora Chin, no sé qué le dijo Luna, ni puedo explicarle los asuntos de la empresa, pero le aseguro que todo es legítimo y transparente. ¿Con qué lo garantizas? ¿Con tu carácter patético o con tu cuerpo? Señora Chin, realmente me ha malinterpretado. Sí, fue mi malentendido. Pensé que eras una doctora pura, amable y honesta. Ya no me dijo antes que te despidieron del hospital por mala conducta. De hecho, pensé que te habían tendido una trampa. Estaba decidida a defenderte para que se hiciera justicia. Yo fui una tonta. Señora, siéntese. No me toques hoy. Aunque pierda la vida aquí, no te atrevas a tocarme con tus manos sucias. Señora Chin. No me toque. No necesito su ayuda. ¿Qué está pasando? Es la señora Chin. Debe estar alterada emocionalmente, lo que provoca un ataque al corazón. La familia Chin. ¿Por qué se me hace tan familiar? La señora Chin me tomó por una seductora. Me acusó de atacar al grupo Chin y tuvo un infarto. Y ahora ni siquiera deja que la salve. Sin ese Xiao Chin, la familia Chin es como un tigre sin dientes. Un gran trozo de carne está ahí mismo. Si no puedes comerlo tú, ¿por qué no dejar que otros le den un mordisco? Te hará fingiendo. Ella tiene antecedentes de enfermedades cardíacas. Solo le proporcioné tratamiento básico. Aún debo avisar a la familia Chin. Señora Chin, ¿verdad? No sé si puede oírme, pero solo diré esto una vez. En los negocios, sobrevive el más apto. Las peleas y las intrigas son parte del juego. Usted ataca a la gente a sus espaldas. Ya tiene sus años. Debería dejar de hacer eso. Xiaoyan. No sea que termine pagando con su propia vida. Deja de hablar. Todo es un malentendido. Cuando fuimos atacados por el grupo Ching, fue 100 veces peor que esto. ¿Por qué voy a ir tras de ti? Se lo explicaremos más tarde. Vámonos rápido. Si la señora Chin despierta y me ve, se volverá a alterar. Xiaoyan. Xiaoyan. Señora Xiaoyan. Señora, ¿está bien?
La gente aquí dijo que se desmayó. ¿Qué sucedió exactamente? Xiaoyan. Se parece tanto a Xiaoyan. Desde que el joven maestro falleció, ha estado teniendo alucinaciones. Debes cuidar tu salud. Nunca encontramos el cuerpo de Xiaoyan. Quizás siga vivo. ¿Qué te parece? Ve a investigar. The film La was persona al lado de translated Yongxi. and narrated by Ve M rápido. Media. Me pregunto, ¿cómo estará la señora Chin? Xiaoyan, ¿por qué estás aquí? Esto es, Ábrelo y mira si te gusta. es tan hermoso. Debe ser muy caro si estuvieras conmigo. Desperdiciaría un vestido en ti. Entonces no sería completamente inútil. Pero nosotros, Este es el primer regalo que te doy. No tienes permitido rechazar. Pruébatelo. ¿Te gusta? bien. ¿Cómo se supone que me ponga esto? ¿Por qué no me esperas un momento? Yo te ayudaré. Xiaoyan. 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 Si lo dices otra vez, no podré contenerme. La anciana señora Yongxi realmente tiene un hombre en su casa, pero nadie lo ha visto. Incluso su nombre Xiaoyan es falso. ¿Podría ser realmente Xiaoyan? Lo dudo. Si el joven amo estuviera vivo, ¿por qué no volvería a casa? Tienes razón. Para alguien como Yongxi, esconder a un hombre en su casa no es nada extraño. Madre adoptiva. Nada mal. Si usas esto en el baile, ningún hombre podrá resistirse. Incluso ese señor Z quedará impresionado. Con tal de poder ayudarte en el grupo Qing es suficiente. Desde que Gei Yan falleció, el precio de las acciones se desplomó. El grupo Qing ha estado en espiral descendente. No es una pequeña empresa como Yang se atreve a faltarle el respeto a la familia Qing. Yan Yu, si logras que el señor Z acepte una asociación, te entregaré el grupo Qing. En serio. Ahora eres mi única hija. Si realmente tienes la capacidad. Entregarte el grupo Qing es lo lógico. Entonces, por favor, espera mis buenas noticias. Ya que ese es el caso, cualquiera que se cruce en mi camino debe morir. Yanga. Tienes algo de decencia. The film was translated and narrated by M Media. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Quieres ir? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Por qué la empujaste? Ella perdió el equilibrio sola. Yo no la empujé. Casi muero. Arriesgaría mi vida solo para incriminarte. Vengan todos a ver. Están acosando a una mujer. Y además incriminándome. Intentando extorsionarme dinero. ¿Lo hacen? Vengan todos a ver. Ya pareces bastante mayor. Tuve primero. Ella claramente. Fue él. Me acaba de dar con una maceta. Miskin, el plan falló. Pedazo de inútil. Ni siquiera pudiste matar a un hombre. Lin Yanu, ven aquí. Si no vienes, también está bien. Nos veremos muy pronto. ¿Quién eres exactamente? ¿Qué es lo que intentas hacer? Hola. Lin Yanu ha perdido la cabeza. ¿Realmente te envió a matarme? No sé de qué estás hablando. Yo solo pasaba por aquí. No importa. De todos modos, no necesito que admitas nada. Solo tenía ganas de golpearte para ayudar a Sixi a calmar sus nervios. ¿Qué debemos hacer ahora? El baile de máscaras es mañana. Lin Yanu no tendrá tiempo de hacer nada. Incluso si actúa por desesperación, no puede evitar la caída del grupo Qing. Toma esta propuesta de proyecto. Al señor Z definitivamente le gustará. ¿No vas a entrar conmigo? Entra tú primero. Tengo una sorpresa para ti. Te ves hermosa. Adelante. Sí. La razón por la que usé tu identidad para fundar Yanga fue esperar por esto.
La familia Chin usó su posición para humillarte. Así que te elevaré a una posición aún más alta para que tú misma los aplastes. Vale, máscaras. Ha llegado la anciana Kim. Ha llegado la señorita Kim. Anciana señora Kim. Señorita Chin. Anciana Kim. Buen día, señorita Chin. Hola. Buen día, señora Chin. Buen día, señora Kim. Señorita. Señorita Kim se ve absolutamente deslumbrante esta noche. Es gracias a usted que el señor Z decidió asociarse con el grupo Chin. Son demasiado amables. Todas las élites de Haikang están aquí. La influencia de ese señor Z es incluso más aterradora que la de Xinyans. Vamos. ¿Por qué presumir tanto como el orgullo de Haikyuu? El único aire es el de la muerte. El grupo Chin ha estado fallando por mucho tiempo. Recientemente, una pequeña empresa los ha estado pasando por encima. Es una broma. ¿Verdad? Se llama algo así como Yanga. Nadie sabe de dónde surgieron, pero en cuanto aparecieron fueron rápidos y despiadados. Creo que la madre Kim ha apostado todo en esta asociación con el señor Z. Por eso recurre a una trampa de seducción. La película fue traducida por Mia. Yanju, debes asegurar el trato con el señor Z hoy. Quiero que todos sepan que Yang Yi no es digno de ser rival del grupo Chin. Fallé al lidiar con Yang Shi ayer, sin importar nada. No puedo dejar que Yang Shi se reúna con el señor Z. ¿Quién es esta joven señorita? Parece que la trampa de miel de Madame Chin está por fallar. Madame Chin, ¿cómo ha estado su salud últimamente? Te mueres por verme estirar la pata, ¿no es así? Deja de ponerte esa máscara de inocencia frente a mí. Madame Chin, me ha malinterpretado. Ya he escuchado suficiente de esto. Además, mujeres como tú que no se detienen ante nada para ascender. He visto muchas cosas. Con Yongxi y mi madre adoptiva aquí, nadie puede tocar la empresa del hermano Xindian. Bien. Ya sabes, atrévete a oponerte abiertamente al grupo Chin. Entonces, no me contendré. Contenerte. Tú y Meni enviaron gente para casi quitarme la vida. ¿A eso llamas contenerte? Esto es imposible. Lin Yanu, ¿te atreves a hacerlo y no admitirlo? ¿Admitir qué? Yo nunca hice tal cosa. ¿Tienes alguna prueba? Yanu salvó a mi hijo. Su carácter es intachable. Diferencia de ti. Este vestido tuyo no fue barato, ¿verdad? Con tu salario de esa pequeña Kling, ¿cómo podrías permitirte? Una mujer que vende su cuerpo por dinero como tú. ¿Cómo te atreves a cuestionar a mi hija? Incluso si dejamos eso de lado, ahora desafías abiertamente a mi grupo Chin. Mereces morir ahora mismo. Ojalá te cayeras muerta de una vez. Madame Chin, siempre pensé que era una persona razonable y decente, pero su actitud de hoy me ha dejado muy decepcionado. Deja de actuar, seducir hombres y dirigir una empresa mediocre. Y todavía te atreves a sentirte decepcionada de mi madre adoptiva. Solo esperé, verás. Hoy el grupo Chin cooperará con el señor Z. Siempre te aferras al grupo Chin para lucrarte de él. Sin el grupo Chin, ¿qué vales realmente? El grupo Chin está a punto de ser derrocado. Tu mundo probablemente también esté por colapsar. Hoy haré pedazos tu mundo. El estatus que obtuve usando cada artimaña. Por supuesto, no puede perder su valor por Yongxi. Solo tenemos que decir que interrumpiste el baile y te echaremos. Creo que el señor Z nos creerá. ¿No lo hará? Sixia, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Quién hizo esto? Esta voz. No quiero ver a nadie relacionado con el grupo Chin. Si no quieres hablar, puedes irte ahora. Eres tú, madre adoptiva. Él es quien me humilló ese día. El responsable de Yongxi. Él también es el hacker que atacó al grupo Chin. He escuchado su voz en la casa de Yang Shi. Entonces los dos han estado juntos por mucho tiempo. Bien. Primero rechazaron la oferta del grupo Chin. Y luego fundaron Yanga para oponerse al grupo Chin. Déjenme decirles también. Nadie saldrá de aquí hoy. Madre adoptiva, no se preocupe. Me aseguraré de darles una lección a ambos hoy.
En aquel entonces, cuando me rechazaste, ¿alguna vez pensaste que terminarías así? ¡Qué cuerpo tan hermoso! ¡Qué desperdicio! Realmente no tiene sentido la ocasión. Actuando como una vulgar rompehogares. Quien se atreva a dar un paso más adelante será expulsado de Haichen junto con ella. ¿Estás bien? ¿Por qué no atacan todavía? Tienes mucho valor para golpear a alguien del grupo Qin. CEO Qin. CEO Qin, CEO Qin. Joven maestro Qin. has vuelto. CEO Qin. Hola, CEO Qin, ¿has vuelto? Fue traducido y narrado. Joven maestro Qin. Escuché que una vez que termine esta misión final, regresará para la ceremonia de sucesión. ¿Es realmente una sorpresa que vuelva para heredar una fortuna de miles de millones? Xiaoyan, Ven. Jen, tú. Qinyan, no moriste. No moriste. Xiaoyan. Mi querido hijo. ¿Eres realmente tú? Xiaoyan. Hijo mío. Madre. Te he preocupado. Lo siento. Xiaoyan es en realidad el hijo de la anciana señora. Es quien acaba de retirarse del servicio. Qinyan. Después del accidente aéreo, sufrí una lesión cerebral. Y perdí la memoria. Pero ya estoy bien. Con razón, no pude encontrar noticias tuyas durante el tiempo que estuviste fuera. Casi te sigo a la tumba. Mi niño. Está realmente vivo. Gracias a Dios que no ofendimos a la familia Qin. Parece que la asociación con el señor Z inevitablemente será para la familia Qin. Este Kenyan siempre fue un genio. Incluso antes de unirse al ejército, llevó al grupo Qin a ser una de las 10 mejores empresas globales. Tras unirse a las fuerzas especiales, su historial militar fue aún más ilustre. No, el señor Z no se asociará con el grupo Qin, porque yo soy el señor Z. Él es el señor Z. Mi elección es no asociarme con el grupo Qin. ¿El presidente Qin es realmente el señor Z? ¿Cuánto más poder estará ocultando? De hecho, si no se asociará con el grupo Qin, ¿a quién elegirá entonces? Buen hijo. Mientras estés bien, no importa con quién te asocies. Madre sabe que haces esto por el bien de la familia Qin. Gracias. ¿Estás aturdida, Qin? ¿Cómo podría ser Qin? ¿Quién soy no importa? Ya sea Qinyan o Xian. Mi corazón nunca cambiará. Sixia, de ahora en adelante, no dejaré que nadie vuelva a lastimarte mientras estés en mi futuro. Xiaoyan. Xiaoyan, Qinyan. Xiaoyan, mantente fuerte. Sabe corazón. Qinyan. Si algo te sucede, yo tampoco querré vivir. Si Qinyan despierta, realmente estaré acabada.
¿Por qué no apareció antes o simplemente murió en eso? The film was translated and narrated by M Media. Madre adoptiva. Conocí a un especialista en cerebro anteriormente. Él podría ayudar a mi hermano. Lo invitaré ahora mismo. ¿Qué especialista en cerebro? ¿En qué hospital? Dímelo, tal vez los conozca. Quítate de mi camino. Si retrasas el tratamiento de mi hermano, puedes hacerte responsable. Puedo hacerlo. Yo soy el médico. He estado a cargo del cuidado de Xiaoyan. Conozco su condición mejor que nadie. Creo que solo tienes miedo de que, al despertar, ajuste cuentas contigo. Estás intentando escabullirte, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? De verdad espero que mi hermano despierte pronto. Rezo todos los días. Debe ser el cielo. Escuchó mi deseo. Y nos devolvió a mi hermano. Yanu. Realmente eres una salvadora para nuestra familia. ¿Por qué tengo la sensación de que estabas aterrorizada de que Xiaoyan despertara hace un momento? Esa bofetada fue porque Xiaoyan no estaba totalmente consciente. Una vez que recuerde que Yanu lo salvó, seguramente se disculpará y le agradecerá por salvarle la vida. Lin Yanu salvó a Xiaoyan. ¿Desde cuándo? Por supuesto que fue así. Yang Shi, sigues impidiendo que encuentre un especialista. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Acaso no quieres que mi hermano se recupere? ¿No quieres que nuestra familia se reúna? Doctor, ¿cómo está él? Doctor, ¿cómo está mi hijo? Doctor, el paciente ha recuperado el conocimiento. Pueden ir a la habitación a verlo pronto. Bien, gracias. Xinyan. Xinyan. ¿Cómo te sientes? ¿Hay algún otro lugar donde sientas molestias? Solo recuerdo haber tenido un sueño muy largo. Me da vueltas la cabeza. El doctor dijo que estarás bien si descansas un poco. Yanu. Ven aquí. No, acércate. Ven tú aquí, Xinyan. Que hayas podido regresar esta vez es gracias a Yanu. ¿Por qué no le agradeces como es debido? Seo Chin. Se lo ruego. La película fue traducida y narrada por M Media. Xinyan, ¿tú no reconoces a Yanu? Vera Jokin sufrió una lesión grave anteriormente. Es posible que otro impacto cause síntomas de confusión en la memoria. Déjenlo en observación por 2 días más. Llámenme si necesitan algo. Está bien, gracias. Solo recuerdo que después del accidente aéreo, mi mente estaba llena de fragmentos borrosos. Lo demás, solo recuerdo el presente. No recuerda. En realidad no recuerda. El cielo me está ayudando. Es verdaderamente un regalo del cielo. Xiaoyan. Te reconozco. Dr. John, el famoso médico milagroso de Haiken. Estás aquí para tratarme a mí también. Xiaoyan. ¿Qué estás diciendo? Jian, es bastante fácil llevarse bien con el Dr. Yang. En los planes futuros del Dr. J. ¿Tengo un lugar? Vayamos al hospital. Te llevaré al hospital ahora mismo. Está bien. Mientras estés en mi futuro. ¿No me recuerdas? No tendremos futuro. Dr. John. Si he olvidado algo, por favor, le pido que me lo diga. Por favor, no deje que ese rostro muestre una expresión tan triste. Ella es una mentirosa. Una mentirosa. Ocultó deliberadamente noticias suyas a la familia Chin aprovechando su amnesia, para engañarlo y que se quedara a su lado, para ganar su favor. Lin Yan, tú. Incluso si no me crees a mí, debes creerle a tu madre adoptiva. Xinyan, he visto a esta doctora muchas veces. Y nunca me mencionó sobre ti. Es difícil de decir. Quizás no lo ocultó a propósito. En ese momento, yo no tenía idea de la identidad de Xiaoyan. Eso es difícil de decir. Incluso si no lo sabías, él es el presidente del grupo Qin. Pero lo sedujiste para fundar Yang Ye y deliberadamente te opusiste al grupo Qin.
Eso es un hecho, ¿no? Eso no es así. Así que eso es todo. Entonces, doctora J, por favor, váyase. Xiaoyan, Pero Xiaoyan, este es solo el CEO Chin. ¿Qué estás esperando todavía? ¿No escuchaste? Mi hermano te dijo que te fueras. Piérdete. Lárgate. Dije que te largues. Piérdete. Lárgate. Chenyan ha vuelto. El aire altivo del grupo Chin ha regresado. ¿Pero qué pasó con la persona que me amaba? ¿A dónde se fue? Jongxi, ahora que Xinyan ha regresado a la familia Chin, veo que no te queda esperanza. Veamos qué te queda para luchar contra mí. Incluso si Jongxi sabe ahora que le robé crédito. La única persona que puede probarlo es Xinyan. No recuerda nada en absoluto. Jongxi, Jiangxi, casi siento lástima por ti ahora. The film was translated Ya no quiero and que mueras. narrated by M Media. Verte vivir con tanto dolor me causa aún más placer. ¿Qué me está pasando? Consultor médico. Felicidades. Está embarazada. ¿Embarazada? Este niño sabe cómo elegir su momento justo como su padre. Si Xiaoyan supiera de la existencia de este niño, estaría tan feliz. Es una lástima que todo lo que puedo ver ahora es al CEO Chin. Yang, en realidad estás embarazada. ¿Embarazada? ¿De verdad te atreves a estar embarazada? Minimanu, ¿has perdido la cabeza? Soy yo quien está siendo llevada a la locura por... ¿De quién es el niño? ¿Es de Xinyan? ¿Por qué no puedes simplemente largarte con honestidad? ¿Por qué debes interponerte en mi riqueza y estatus? ¿Qué es exactamente lo que intentas hacer? No pienses eso. Solo porque llevas al hijo de Xinyan en tu vientre, ¿crees que puedes casarte con él? Mi madre adoptiva decía, si Xinyan siguiera vivo, yo sería la joven ama de la familia Chin. Soy una mujer mediocre. Entonces era tu plan desde el principio. No permitiré que el bastardo que llevas dentro sobreviva. Vete. Jamás dejaré que alguien le haga daño a mi hijo. Señorita Chin, ¿qué ocurre? Atrapen. Suéltenme. Yangi. Bebé, no tengas miedo. Mamá puede protegerte sola. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué tengo que ser madre soltera? ¿Acaso ser el CEO Chin es tan impresionante? Ser el CEO Chin significa que puedes evadir tus responsabilidades. Doctor John, ¿hay algo más? CEO Chin, estoy embarazada. El niño es suyo. Doctor John, ¿qué clase de broma es esta? ¿Qué pruebas tienes? ¿Puedes probar que es mío? The film was translated and narrated by M Media. Solo basándote en un informe médico. Una prueba de paternidad. Al menos tendrás que esperar a que nazca el niño. Entonces puedes irte ahora. ¿De verdad? ¿No me recuerdas en absoluto? Sin importar quién fui antes. Ahora solo soy una San. Te amo, Johnny. ¿Podrías tú quererme a mí también? Claramente dijiste que me amabas. Dijiste claramente que solo serías mi Xiao Yo.
Sixi. Aquí estoy. ¿Me recordaste? Me recordaste, ¿verdad? Jan. Jonggi, ¿qué le estás haciendo a mi hijo? La doctora John está embarazada. La doctora Yang está embarazada. ¿De verdad quedaste embarazada del hijo de Xiaoyan? Seguro ya le dijiste a Xiaoyan que este niño es suyo, ¿no? Él todavía no me ha recordado. Debí imaginarlo. Escondiste a Xiaoyan, basándote solo en tu palabra. Jamás dejaré que Xiaoyan sea devoto a ti. Una mujer como tú, capaz de todo por... Socialmente debe tener un plan B, un truco. ¿Quién sabe si Xiaoyan es el único hombre con el que has estado? El origen de este niño es cuestionable. Jamás lo reconoceré. ¿Quieres usar al niño para ganar estatus y entrar en la familia Qin? Sigue soñando, vieja señora Qin. No todos consideran a la familia Qin como un premio. Si mi hijo está destinado a ser criado en la familia Qin, preferiría que nunca naciera. ¿Qué has dicho? Vine aquí solo para que Xiaoyan se hiciera responsable, no para que lo humillaran en la familia Qin. Si te niegas a reconocer este niño, que así sea. Criaré al niño por mi cuenta a partir de ahora. No vuelvas a molestarnos. No, este niño no puede quedarse. ¿Quién sabe lo que estás planeando? Criar al niño en secreto, para luchar por la herencia de los hijos de Yanu. Realmente, no soy tan despreciable como tú. Detente ahí mismo. Déjame decirte que nunca permitiré que los descendientes de nuestra familia Qin tengan tu sangre baja. Habla. ¿Cuánto dinero hace falta para comprar a este mocoso? ¿Dinero? ¿Tú vendiste tu propio cuerpo antes? ¿No fue también por dinero? Este hijo tuyo vale más que si te vendiera 100 veces. Si pudiera, nunca dejaría que mi hijo fuera manchado por tus genes asquerosos. The film was translated Madre. and narrated by M Media. Yang Shi, aunque estés embarazada del hijo de Xiaoyan, sigo siendo la madre de Xiaoyan. ¿Cómo te atreves a ponerme la mano encima? Madre, ¿estás bien? Xiaoyan, si no defiendes a tu madre hoy y le das una lección, solo usará su embarazo para hacer lo que quiera. Bien. ¿Qué quieres que haga? Tú golpéala por mí. Has de saber lo insignificante que es esa cara arrogante suya. Sixi. Nunca más dejaré que nadie te intimide. Xiao Qin, el estafador, ¿necesitas que te suplique clemencia? Xiaoyan, ¿qué estás esperando? Date prisa. Solo vete. No puedes dejarla ir. Así es, Xiao Qin. Fui respetuosa con tu madre e incluso intenté extorsionarte usando al niño. Ey. Te dije que te fueras. Xiaoyan, no puedes dejarla ir. ¿Tienes idea de lo arrogante que fue hace un momento? Yo todavía. Madre, el hospital tiene cámaras de vigilancia. ¿Necesitas que busque la grabación para que la veas? Ese sentimiento de decepción extrema, o incluso de ira, es demasiado agotador. ¿Será por mi amnesia? Torjon, ¿qué pasó con el chico guapo con el que estabas? Él murió. Murió. ¿Cómo murió? Cáncer cerebral. Es una verdadera lástima. Es tan joven y tan guapo. ¿Cómo pudo desperdiciarse una mente tan brillante? De hecho, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Quieres volver a vagar? ¿Buscando libertad de nuevo? Ahora me perteneces a mí. Darpao dice que la fruta falsa nunca es dulce. Aún así puede calmar tu sed, aunque no sea dulce. Solía aferrarse a mí constantemente, por eso la adopté. Ahora quiere volverse en mi contra. Eso no va a suceder. Contrólate a partir de ahora, sin mi permiso. No tienes permitido adular a nadie más. Me voy ahora. Así es. Claramente fue él quien me quiso primero. Fue él quien insistió en estar a mi lado. ¿Cómo se atreve a darme la espalda tan fácilmente? Mira, yo quien he examinado tus heridas. Ya no hay motivo de preocupación.
Solo toma antiinflamatorios y te recuperarás gradualmente. The Antiinflamatorio film was Saña. translated and narrated by Media. ¿Qué clase de nombre es ese? Cuando comencé este trabajo, tuve que llenar información básica. No has estado haciéndome tomar pastillas antiinflamatorias últimamente. Es lo único que se me pudo ocurrir. Esos recuerdos fragmentados. ¿Qué son exactamente? Hermano Chen Yen, Señorita Lin, necesito descansar. fue mi madre adoptiva quien me envió aquí. Hermano Chen Yan, ¿no me invitarás a pasar? Hace mucho frío. Señorita Lin, usted vino hasta aquí descalza. Eres un consuelo sucio, tan llenos de innumerables gérmenes. ¿Se da cuenta de que esto es un hospital y yo soy un paciente? Hermano Chen Yan, solo tengo un poco de frío. La temperatura interior está entre 20 y 24 grados hoy. Es la temperatura más cómoda para el cuerpo humano. Si tiene frío, debería ver a un médico. Quizás solo está tratando de provocar. Lo siento. Tiene fiebre. Hermano Chinyan, mi madre adoptiva dijo hace tiempo que si usted seguía vivo, sin duda nos casaría. Por favor, no lo haga. Mi madre no se sentía bien en ese momento. No puede tomarse todo lo que dice al pie de la letra. Además, usted es mi hermano adoptivo ahora. ¿Cómo podría casarse conmigo? Entonces, ¿qué hay de Jiangxi? Allá sí se le permite casarse con usted. Mi madre adoptiva solo teme que Jiangxi venga a seducirlo. Una mujer como ella, tan obsesionada con la vanidad, cambiaría a su propio cuerpo y a su hijo, por estatus y riqueza. Tenemos que estar alerta. Ella no es esa clase de persona. Porque es que, aunque no recuerda a Jiangxi, sigue protegiéndola tanto. Para evitar más complicaciones, debo ganarme a Chen Yan hoy. Hermano Chen Yan, te estoy esperando. Johnny, Hola Jiangxi. No estarás aquí específicamente para arruinar mi momento con el hermano Chen Yan. Johnny, puedo explicarlo todo. Somos mucho más felices de lo que podrías imaginar. Jiangxi, ¿qué estás haciendo? Suéltame. Suéltame. Tienes razón. Estoy aquí hoy para arruinar tu momento. ¿Qué estás haciendo? Yo puedo explicártelo. Considerando que tienes amnesia y te están engañando, te daré una oportunidad más. No me importa si eres Chen Yan o Xiao Yan. Fuiste tú quien me provocó primero, porque las cosas deberían ser exactamente como tú dices. Entonces, ¿a qué se refiere el Dr. Johnny? No me importa si lo admites o no. Ya eres mía. Será mejor que te controles. No permitiré que vea a nadie más. Suéltame primero. Promételo primero. Jongshu, eres un sinvergüenza. Sal de aquí. Está bien, puedo aceptar. Pero tengo una condición. ¿Qué condición? Quiero... que... vuelvas a la familia Chin conmigo. Volver a la familia Chin contigo. ¿Por qué? ¿Será que Xiao Yan ya está recuperando la memoria? A juzgar por la reacción de mi madre, el niño en tu vientre probablemente sea mío. No puedo dejar que sea abandonado ahí fuera. Así que eso es todo. ¿No tienes miedo de que cause problemas fuera? Vivir con la familia Chin hace que sea más fácil vigilarme. ¿Quién sabe? Podría incluso recordar algo. ¿Qué siente exactamente por mí? Aunque no me recuerda, insiste en tenerme a su lado. ¿Dónde está la llave? Date prisa y abre la puerta. Enseguida. Señorita Chin, por favor, no se preocupe tanto. Cosas como lo de hoy pueden pasar una segunda vez, una tercera o muchísimas veces más. Puedes entrar a un hospital, pero podrás entrar en la familia Chin. Acepto tus condiciones. Jiangxi. Jiangxi, ¿te atreves a arruinar mi momento con el hermano Chen Yan? ¡Échenla! Ni se te ocurra aferrarte al hermano Chen Yan. ¿No tendrás nada que ver con la familia Chin? Me temo que vas a llevarte una decepción. Hoy me mudo con la familia Chin. Has perdido la cabeza.
¿Qué tonterías estás diciendo? Hermano Chin-yan. Fui yo quien le dijo que se mudara. No, no estoy de acuerdo. ¿Aún no es tu turno de mandar en la familia Chin? Entonces lo siento. Señorita Chin, ¿le importaría prepararme una habitación? ¿Aún no te vas? Llámame señorita Chen. Yoongi, no seas tan presumida. Puede que tengas vida para mudarte, pero dudo que tengas vida para quedarte. Solo espera. De ahora en adelante vivirás aquí. Recuérdalo bien. La planta alta y el ala trasera son para la vieja señora y los jóvenes señores. Tienes estrictamente prohibido ir allí. Debió ser difícil para ti encontrar un basurero así. ¿Qué se supone que significa eso? No pienses ni por un segundo que estás aquí para disfrutar de la buena vida de la familia Kim si no fuera por eso que tienes en el bien. Ni siquiera tendrías derecho a poner un pie en la familia Kim. Y otra cosa, deja esas tácticas baratas y patéticas. No importa cuánto te exhibas o intentes seducirlo, en el corazón del joven amo solo existe la señorita Yanu. La señorita Yanu es quien salvó la vida de nuestro joven amo. Ella es hermosa, bondadosa, gentil y elegante. Ella es la futura señora de la familia Kim, a diferencia de ti que solo sabes menearte y coquetear con los hombres. ¿Eres el padre de Chin-yan o el de Lin-yanu? ¿O acaso eres solo un proxeneta? Si no lo eres, entonces lárgate. ¿De qué estás desvariando? Actúas como si el viejo maestro Jin te hubiera poseído. Descarada, vulgar y sin modales. Mientras yo viva, nunca dejaré que tengas un día tranquilo en la familia Kim. No permitiré que tengas un día fácil. ¡Qué torpe eres! No importa si el niño desaparece. Pero no puedes dejar este piso sucio. Que nadie le ayude. Te arrodillarás ahí mismo y usarás un trapo para limpiarlo centímetro a centímetro. De lo contrario, no comerás. ¿Has estado viendo demasiadas telenovelas tontas? No vine aquí para ser tu sirvienta. Yang-shi, mi cara. Déjame lavarte la cara y ayudarte a que recuperes la sobriedad. ¿De verdad te atreviste a golpearme? Si tú te atreves, yo también. No puedes ganarme medicina. Y ciertamente no puedes ganarme en una pelea a golpes. No sé de dónde sacas la confianza para ser tan arrogante. Detente. Madre adoptiva, tienes que defenderme. ¿Qué está pasando aquí? Tuve la amabilidad de ayudar a Young-shi a ordenar su cuarto, pero empezó a maldecirme. Me arrojó agua y hasta amenazó con matarme. Realmente me arrepiento de no haber hecho lo que dijiste antes. Eso habría sido satisfactorio. Yoongi, te atreviste a irrumpir en la familia Chin y ponerle una mano encima a Yang-yu. ¿De dónde sacas el valor? Yo no lo llamaría irrumpir. Fui invitada aquí. Si no me crees, pregúntale a él. Xiaoyan, por fin has vuelto. La señorita Vixen dice que le pidió que se mudara a nuestra casa. ¿Cómo podría hacer eso? De hecho, fui yo. No te habrás dejado engañar otra vez por su cara de inocente, ¿verdad? Es su truco habitual. Además, la familia Chin no es un lugar para cualquier animal callejero. Una persona tan baja como tú que tuvo un hijo tan solitario como tú no es bienvenida aquí. ¿Acaso su familia Chin tiene sangre real? Es su antepasado Chin. ¿Quién es de clase baja? ¿Quién es el niño solitario? El mayor está hablando. ¿Tienes derecho a interrumpir? Valerse de la edad para intimidar y del estatus para oprimir. ¿Qué clase de mayor eres? Eres un irracional. Este vientre es mío y este niño es mío. Su familia Chin no tiene que reconocernos, pero nadie tiene permitido lastimar a mi hijo. Nadie va a lastimar a este niño. No necesitas tener tanta prisa por alejarte de la familia Chin. Yang-yu, lo siento mucho. La mente de Xiaoyan todavía no está clara. Cualquier tontería que haya dicho o estupidez que haya hecho, por favor, no lo tomes en cuenta. ¿Está bien? Madre adoptiva. La felicidad del hermano Chin es lo que más importa. Xiaoyan ya no es tu salvadora después de todo. Aunque no lo recuerdes, una deuda de vida, como esta debe pagarse, ¿no es así? Por supuesto. Desde la antigüedad, una deuda de vida se paga con matrimonio. Me duele mucho el estómago. Siento como si el bebé me estuviera pateando. Hermano Chin-yan, sujétame. The film was translated and narrated by M-Media. La llevaré a su habitación a descansar. Solo tiene unos meses de embarazo. ¿Qué podría usar esa cosa para aplastarla? Te desprecio, zorra. Dr. John, después de mirar mi figura tanto tiempo, ¿qué opinas, Sixi? ¿Qué tal si te doy todo el grupo Chin? ¿Qué es lo que pasó exactamente hace un momento? ¿Qué es esa mirada en tu rostro? ¿Realmente te vas a casar con Lin-yan? Pagar una deuda de vida no tiene que hacerse con un matrimonio. Además, no tengo la afición de dejar que mi hijo llame padre a otro.
Pero la vieja señora Tin realmente se preocupa por este asunto. ¿Y cuándo te salvó exactamente Len Yanu? Antes de conocerte. Imposible. Después de conocerte, eso es aún más imposible. Si tan solo pudiera recordar, las cosas serían mucho más simples. Encuentro todo este asunto bastante extraño. Debo ir a pedirle la verdad a la anciana Madame Chin. Tantos secretos y ocultamientos no pueden seguir así. Debo encontrar la forma de resolver esto de una vez. Madre adoptiva, por favor, ayúdeme una vez más. Este chico Chin Yan, aunque no recuerda a Yongxi, la protege desde las sombras. ¿Mis arrugas son todas? ¿Por el estrés que él me causa? Pasa. Yanu, ¿eres tú? Ven rápido aquí. Tengo algo para ti. Es hermoso. Yo misma lo elegí. Te queda perfectamente. Eres hermosa, tan gentil y considerada. En el futuro, vístete así más seguido. Con el tiempo, Chin Yan se dará cuenta de lo maravillosa que eres. Madre adoptiva, tú has sido muy buena conmigo. Tú salvaste a Chin Yan y a toda la familia Chin. Esta pequeña joya no es nada. Pero ¿y si nunca salvé realmente al hermano Chin Yan? ¿Nunca lo salvaste? Traducido. Entonces no eres una estafadora. Sé que eres una buena chica. A diferencia de Yangxi, que solo vive de engaños, nuestra familia Chin valora el carácter ante todo. En cuanto a esas mujeres sin escrúpulos, preferirían morir antes que dejarla entrar a la familia Chin. Yanu, tranquila, por haber salvado a Chin Yan y por tu gracia hacia nuestra familia, haré que se case contigo la señora de la casa Chin. Solo puede ser tú. Qué verdadera lástima. ¿Qué? Ya que lo dice así. No me culpe. Yanu, ¿por qué? Madre adoptiva, no quería lastimarla, pero me ha decepcionado demasiado. Solo le importa el salvador de Chin Yan. No le importo yo. Yo nunca salvé a Chin Yan en absoluto. ¿Tú? Cuando la engañé haciéndole creer que lo salvé. Solo quería conseguir un poco de dinero. Nunca esperé que se conmoviera tanto y que insistiera en adoptarme. Así que, al final, fue usted quien me tentó. Yo, a lo mucho, no pude negarme a usted. Me has estado mintiendo todo este tiempo. Todo en vano. Yo confié y me preocupé por ti. Tú farsante. Madre adoptiva, no sea tan dura. Ya que me dio algunos beneficios, le diré quién es la verdadera salvadora de Chin Yan. No puede ser. ¿Es ella? A quien siempre ha despreciado. A quien quería eliminar. A quien él intentó matar varias veces. Es Yangxi. Yangxi. Debe estar arrepintiéndose ahora. Sintiéndose tan culpable ante Yangxi. Déjeme decirle una cosa más. La vida de ella también pesará en tu conciencia. Vieja señora Tin. Vieja señora Tin, tengo algo que discutir con usted en persona. ¿Está libre ahora? Vieja señora Tin. ¿Qué estás haciendo? Debí actuar de forma sospechosa hace un momento. Esta es la habitación de la vieja señora. ¿Qué intentas hacer? Tengo un asunto urgente que discutir con la vieja señora. ¿Está ella dentro ahora? Ayúdenme. Esa miserable Yangxi está aquí para arruinar mis planes otra vez. Vieja bruja, en realidad no quieres dejar entrar a Yangxi, ¿verdad? No olvides cómo la has tratado. Ella quiere que seas una rompehogares aún más que yo. La vieja señora ciertamente está ahí, pero no desea verte. Te aconsejo que no pierdas tu tiempo. La señorita ya no es de buen corazón. Incluso salvó la vida del joven maestro. Ella y el joven maestro son la pareja perfecta. Una pareja hecha en el cielo. No tengo tiempo aquí para explicarte tonterías. Apártate. Tú, no tienes educación. Eres una desvergonzada. No vales ni la uña del pie de la señorita Yanu si no fuera porque sedujiste al joven maestro. La señorita Yanu ya sería la joven ama de la familia Qin. ¿Qué es ese olor? Es por supuesto la peste que emana de ti. Apártate. Crecí en la familia Qin. Absolutamente no permitiré que alguien como tú esté al lado del joven maestro y ciertamente no dejaré que ensucies los ojos de la vieja señora. Es olor a sangre. Apártate. Vieja señora Chin. Vieja señora Chin. Detente ahí mismo. Vieja señora Chin. Todavía hay esperanza. Esto es...
vieja señora. No, tienes que escucharme. Aléjate. Alguien. Yang Xin mató a la vieja señora. Que alguien venga rápido. La vieja señora Chin todavía está viva. Llévenla al hospital de inmediato. Suelten a nuestra vieja señora. Madre. Madre. Prepara un auto ahora mismo. Al hospital. The Fue film was ella. Vi translated con mis propios ojos que and Yang Xi narrated by mató a la M vieja señora. Media. ¿Con qué ojo viste eso? Con el ojo de un pollo. Joven maestro, no debe dejarla ir. Atrápenla. Vengan a la vieja señora. ¿Vengar qué? La vieja señora Chin todavía está viva. Joven maestro, escuche. Ella realmente quería matar a la vieja señora. La atrapé hace un momento actuando sospechosamente en la puerta de la vieja señora. Seguro odiaba que la vieja señora estuviera bloqueando su camino. Así que cállate. Iré contigo. No te moverás de aquí sin mi permiso. No darás ni un paso fuera de la familia Chin. Xiaoyan, de verdad que yo no maté a la anciana señora Chin. Es tu madre, y más importante aún, una vida humana. Soy médico. Soy miembro de la asociación. Ni pienses en escapar. Xinyan, ¿qué tengo que hacer para que me creas? Solo creo en las pruebas, Dr. John, hasta que recupere la memoria. No esperes que tenga expectativas ni confianza en ti. Lo entiendo. Director ejecutivo Chin. Yo. Narrado por M Media. Asesina. Sigue soñando con ser la joven señora de la familia Chin. El joven amo te hará pagar con tu vida. Ve. ¿Cómo salió ella de la habitación de la anciana señora? Ve rápido. Detente ahí mismo. Para. Lin Yanu. Tú también estabas en el cuarto de la anciana hace un momento. No sé de qué estás hablando. ¿Por qué te estabas escondiendo? Anciana señora Chin. ¿Quién fue exactamente quien la hirió? Yang Shi, tu mayor problema es que eres una entrometida. Esta es la herida de la anciana señora. Claramente fue causada por un objeto punzante. Fuiste tú. ¿Y qué hay conmigo? Yo no hice nada. Ahora todos están convencidos de que querías matar a tu madre adoptiva, incluso Xinyan. ¿Por qué querrías matar a la anciana señora Chin? Ella te trata tan bien, e incluso quería que te casaras con Xinyan. Eso es porque está cansada de vivir. Señorita Ñan, Hermano Xinyan, Yang Xi está tratando de matarme. Por favor, sálvame. Es demasiado arrogante. No fue suficiente con dañar a la anciana señora. Ahora intentas dañar a la señorita Yanu también. Joven amo, lo ve claramente ahora, ¿verdad? No debe dejarla ir. Fue Lin Yanu quien quiso dañar a la anciana señora Chin. Aún no tengo un motivo. Entonces, una vez más, dependes de solo unas palabras para hacerme creer. Dr. John, ¿no crees que está siendo ridículo? Hermano Xinyan, tengo mucho miedo. si tienes miedo, vuelve a tu habitación. Y ahí. Dr. John, hasta que yo regrese, no darás ni un paso fuera de la familia Chin. Yang Shi, esta vez en el corazón de The Xinjiang. film was translated and narrated Estás completamente by M. acabada. No tengo pruebas, pero eso no significa que lo aceptaré. Ese chivo expiatorio, la anciana señora Chin, despertará algún día. Tus malas acciones finalmente serán expuestas. Y me aseguraré de que no despierte. Nunca más. La anciana señora Chin sufrió un impacto severo en la cabeza. Perdió mucha sangre. Aunque no es mortal de inmediato, es difícil decir cuándo despertará. CEO Chin, ¿de verdad cree que ladrá? John intentó matar a la anciana. Yan, ella es doctora. Tiene una gran destreza con su experiencia médica. Hay incontables formas en las que pudo haber matado a mi madre silenciosamente. Sin embargo, eligió el método más tonto. Además, ella es muy vigilante. Aún así, eligió matar a plena vista. A plena luz del día, atacando a mi madre justo frente al mayordomo. Esto no tiene sentido. Entonces, en realidad, ¿usted cree que ladra? Yang es inocente. Entonces, ¿por qué la encerró? John no tiene pruebas para demostrar su inocencia, solo dejando que el verdadero asesino se sienta a salvo. Bajará la guardia y mostrará su verdadero rostro. Xiaoyan. Ya no habrá más Xiaoyan.
¿Por qué ni siquiera me das la oportunidad de demostrar mi inocencia? Me preocupaba que no tuvieras tiempo de comer mientras estabas ocupada aquí. Huele tan bien. Lo preparaste tú. Xiaoyan, tengo tanta hambre. CEO Chin no ha descansado en 3 días. Por favor, coma algo. De lo contrario, me temo que su cuerpo no resistirá. Casi es la hora. El verdadero asesino debe haber empezado a bajar la guardia. Solo ha sido difícil para ladrar. Jota, vuelva conmigo a la familia Chin. Eres tú. La película fue traducida y narrada por M Media, ¿eh? Yan-Chi, ¿cómo puedes seguir durmiendo? Quienes tienen la conciencia sucia, no soy yo. ¿Por qué no debería poder dormir? Han pasado 3 días. El hermano Chen-Yan ni siquiera ha venido a verte una vez. Debes estar completamente descartada por Chen-Yan. Entonces finalmente puedo estar tranquila. Ya que tienes tanto miedo, ¿por qué intentaste dañar a la anciana señora Chin en primer lugar? Claramente te valoraba mucho. En este punto no tengo miedo de decírtelo. La anciana señora Chin no me valora. Valoraba a la persona que le salvó la vida a Chen-Yan. Cada segundo que pasé en la familia Chin, viví con miedo constante. Ya he tenido suficiente. Pensándolo bien, también es tu culpa. Pensé que Xinyan estaba realmente muerto. Asumí tu identidad y nadie lo supo. Nunca esperé que realmente lo salvaras. ¿Asumiste mi identidad? Eso fue cuando trajiste a Chen-Yan de regreso del campo de batalla. Lo recogí solo, por este pequeño anillo. Esa vieja bruja creyó que había salvado a Chen-Yan. ¿Es solo que él no sobrevivió? Porque ella es un estúpido. Es también porque te falta la fortuna para él. Ninguno de ustedes tiene derecho a culpar. Me atacas porque temes que vaya con la familia Chin y exponga tu identidad. Ahora no temo a nada. A esa vieja bruja solo le queda media vida en el hospital. Xinyan te ha descartado por completo. Una vez que termine esta última tarea, nunca podrás volver a amenazarme. Una vez que mueras, aunque Xinyan descubra algo después, será demasiado tarde. ¿Estás loco? John, ¿Por qué? ¿Por qué debes pelear conmigo por todo? No tengo nada. Realmente lo tienes todo. No tengo educación ni antecedentes. Solo quería asegurarme de vivir una vida mejor. ¿Qué tiene de malo eso? Nadie está obligado a adaptarse a ti, solo por tu incompetencia, negándote a asumir la responsabilidad de tu propia vida fallida y siempre buscando saquear a los demás. No solo eres patético, eres realmente despreciable. John, Vete al infierno. John. Eres tú. John. ¿Estás bien? Te llevaré al hospital. Nos hemos visto antes. Nos hemos visto antes. Lo sé. Lo sé. Resist. Definitivamente lo recordaré. Debes resistir. ¿Me oyes? He fantaseado incontables veces con encontrarte de nuevo, pero nunca imaginé que quizás ni siquiera tendría la oportunidad de decírtelo. Nosotros. John. Nos perdimos el uno al otro después de todo. Familia, por favor, hagan paso. Deprisa. Emergencia. Te amo. John, ¿podrías tú también quererme? Aunque no recuerde nada, nunca olvidaré protegerte. Presidente Kim, lo siento. Lo siento.
¿Estás bien? Lo recuerdo todo ahora. Lo recuerdo. Sixi. Mi Sixi. Presidente Kim, usted ha recuperado su memoria. ¿Dónde está Linani? Tráente mí. Me voy de inmediato. Sixi, estaré aquí esperándote. Nunca volveremos a perdernos. Esa vieja bruja. ¿Dónde rayos escondió los objetos de valor? Si no tomo el dinero y huyo ahora, ¿Chin regresará? Esta película fue traducida y narrada por M Media. Señorita Yanu. ¿Qué está haciendo? Estoy ayudando a mi madre adoptiva a buscar algo. La anciana señora sigue inconsciente. Cualquier cosa que necesite, ¿por qué esforzarse tanto para encontrarla? Solo algunas baratijas. Nada importante. Entonces déjeme ayudarle a buscar. ¿Qué es exactamente? Te ayudaré. Estas son las pertenencias más preciadas de la señora. A la señora no le gusta que otros toquen sus cosas, especialmente cuando las revuelves de esta manera. Si la señora se entera, estará furiosa. Ya que te gusta tanto entrometerte. Pues vete al infierno. Vieja señora, ya que te importa tanto esa vieja bruja, te enviaré a reunirte con ella. Ustedes dos, ama y sirvienta, ¿son igual de estúpidas? Le dije que Jong-shi le mintió, y ella lo creyó. Le dije que Jong-shi quería matarla, y tú lo creíste. Tú eres la asesina. The film was Alguien. translated and narrated by M Media. ¿Por qué sigue siendo necesaria la firma de la anciana? Una huella dactilar debería servir. Las cosas de la señora. No las toques. Yankee, vete al infierno. Es un sueño. Esta vieja bruja muerta es tan rica. Pero usualmente, solo regala y Narrado por M Media. Linu. Yangi, ¿tú otra vez? ¿Qué intentas hacerle a la vieja señora Tin? Solo estoy tomando lo que merezco. Quítate de mi camino, esta vez no fallaré. Si das un paso más, gritaré. Jiangxi, si me dejas tomar el dinero e irme, prometo que desapareceré. Nunca más volveré a molestar en tu vida. ¿Puedes seguir estando con Chen Yan? Y viviendo en la gloria como la joven ama de la familia Qin. Le mentiste a todos. Y casi matas a la señora. Estuve así de cerca de morir o quedar en estado vegetal. Ahora la señora sigue en una cama de hospital y tú quieres llevarte el dinero y vivir sin preocupaciones. No es tan sencillo. Vete al infierno. Xiaoyan. Presidente Qin, Lin Yangwu escapó. El ama de llaves está muerta en la habitación de la señora. La habitación ha sido saqueada. Esto no es bueno. Vete al infierno. Doctor Yan, Vieja señora Tin, te malinterpreté. lo siento. Solo intentabas proteger a la familia Jin y también fuiste engañada. Hoy, aunque no dejaré que la toques. Bien, entonces ambos pueden morir juntos. ¿Cómo me llamaste? Xiaoyan. Estoy despierta.
Eso es genial. Casi te pierdo. The film was translated and narrated by M Media. Hola, ¿qué? Prisión de mujer. Alguien vino a visitar. Piérdete. ¿Qué tiene eso que ver contigo? Lleva tanto tiempo aquí y ni una sola alma ha venido a verla. Supongo que no tiene familia, ni siquiera un solo amigo. Qué tragedia estar tan sola. Toda una vida solo esperando a morir. 5 años después. Papi, el relleno ya excedió el 27%, la masa de las empanaditas. ¿Tienes una mejor solución? Chincha. Sugiero reducir el relleno y expandir la cobertura de la masa. Entonces tú también. Puedes dejarme este plan a mí para implementarlo. Chao. Ven aquí. Ve a buscar a la abuela. Ayudemos todos. Mami estirará la masa, ¿de acuerdo? Mami, mira. Chinman. Xiaoman es muy talentosa. Ven aquí. Mami se unirá a ustedes. Vamos a pellizcar. Es nuestra festividad de Año Nuevo. Pero la gente en las zonas de guerra sigue sufriendo el dolor de la guerra. Hemos enviado 30 médicos de combate para brindar ayuda. Mami, cuando crezca, quiero ser médica de combate. Quiero salvar vidas igual que mami. Seré igual que papi protegiendo nuestro hogar y nuestro país. Nuestro deseo es Paz mundial. paz mundial. Paz mundial. Paz mundial. Mami, mami, papi, papi, abuela, abuela. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz Año Nuevo.